Jóvenes, siguiendo con matemáticas para el diseño, las fórmulas de derivación, la fórmula número 13 dice: derivada del seno de una función con respecto a x va a ser igual al coseno de la función por la derivada con respecto a x de la función. Acuérdense que derivada de b con respecto a x la vamos a llamar b'. Entonces, con esta fórmula vamos a resolver problemas de derivadas de senos. Ejemplo número 1. Y igual a seno de x. Nada más por comparación, aquí la b es igual a la x. Por lo tanto, la derivada de b con respecto a x, que es b', va a ser igual a la derivada de x con respecto a x. Estas son de las primeras fórmulas que vimos. Y derivada de x con respecto a x equivale a 1. Entonces, la derivada de la función y igual a seno de x me quedaría: su derivada y' es igual a coseno de b, coseno de x, por la derivada de b con respecto a x, que es b', que es igual a 1. Entonces, coseno de x por 1 me queda coseno de x. En el siguiente ejemplo, el segundo ejemplo, y igual a seno de 7x, de x a la 7, perdón. Aquí b equivale a x a la séptima. Por lo tanto, la derivada de b con respecto a x, que sería b', viene siendo la derivada de x a la 7 con respecto a x. Y esto es igual a que el 7, que es la n, pasa para acá, para abajo. Y nos queda 7x a la n menos 1, a la 7 menos 1. Me va a quedar igual a 7x a la 6. Entonces, la derivada de x a la séptima con respecto a x me da 7x elevado a la potencia 6. Y su derivada, su y', va a ser igual a coseno de b, que es coseno de x a la 7, por b', que es 7x a la 6. Siguiendo con la misma fórmula, si ahora yo tengo y igual a seno de toda esta función x quinta más 2x cúbica menos 10, ahora aquí la función b perdón, es todo esto que tenemos aquí. ¿Y cuál va a ser su derivada? Derivada de b con respecto a x, que es b', va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la derivada de x a la quinta con respecto a x, más 12 por la derivada de x cúbica con respecto a x, menos la derivada de 10 con respecto a x. Y esto nos va a dar lo siguiente. La derivada de x a la 5 es, el 5 pasa para abajo y me queda 5x a la 5 menos 1, más 12 que multiplica el 3, pasa para acá, para abajo, y me queda 12 por 3x a la 3 menos 1, menos 0. Acuérdense que la derivada de una constante, primera fórmula de derivación, derivada de cualquier constante con respecto a x, equivale a 0. Finalmente, b' me queda 5x a la 5 menos 1, 5x a la 4, más 12 por 3 son 36x a la 3 menos 1, x a la 2. Y la derivada al final de esta función, y' va a ser igual al coseno de b, que es todo esto, por la derivada de b', o por b', que es esto, por 5x cuarta más 36x cuadrada. Entonces ya tengo la fórmula número 13. Fórmula número 13. Vámonos a la fórmula número 14. La fórmula número 14 dice: derivada de coseno de una función con respecto a x es igual a menos seno de b por la derivada de b con respecto a x. Sería menos seno de b por b'.
ejemplos, esta y esta son consecuencia una de la otra. Ahora vamos a ver, el primer ejemplo, y igual a coseno de x. Por comparación, b vale x, derivada de b con respecto a x, que es b', viene siendo derivada de x con respecto a x, que me da 1. Por lo tanto, la derivada de esta función, y' va a ser igual a menos seno de b, que es seno de x, por la derivada de b', que vale 1 por 1. Y esto por 1 me viene quedando menos seno de x. Siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Y igual a coseno de x a la 20. Tenemos aquí que b, ahora b vale x a la potencia 20. Entonces, derivada de b con respecto a x, que es b', va a ser igual a la derivada de x a la 20 con respecto a x. Me va a quedar igual a que el 20, que es la n, pasa para abajo, pasa para acá, y me queda 20x a la 20 menos 1. Es lo que nos dice la fórmula. Y esto es igual a 20x a la 19. Entonces, ¿cuál es la derivada de y igual a coseno de x a la 20? Su derivada, según la fórmula, es menos seno de b, que es x a la 20, menos seno de x a la 20, por b', que vale 20x a la 19. Aquí lo tenemos. Tercer ejemplo. Y igual a coseno de 7x cúbica más 5x menos 3. Ahora, la función b es todo esto, como lo tenemos aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? La derivada va a ser 7 por la derivada de x cúbica con respecto a x, más 5 por la derivada de x con respecto a x, menos la derivada de 3 con respecto a x. Y esto nos va a quedar así. B' va a ser igual, aquí tenemos el 7, este 3, que es la n, pasa para acá, para abajo, y me queda 3x a la 3 menos 1, más 5, la derivada de x con respecto a x es igual a 1, menos la derivada de cualquier constante vale 0. Entonces, esto me va a dar 7 por 3, 21, x a la 3 menos 1, x a la 2, más 5 por 1, 5. Y el resultado es simplemente acomodarlo según lo que nos da el resultado de la fórmula. Es cuestión nomás de seguir las fórmulas. Entonces, y' va a ser igual a menos seno de b, que en este caso b es esto, aquí está, por b', aquí tenemos b', 21x cuadrada más 5, por 21x cuadrada más 5. Y ese es el resultado para la fórmula número 14. Continuando con las fórmulas de derivación. La fórmula 15 nos dice derivada de tangente de una función con respecto a x es igual a secante cuadrada de la función por la derivada de la función, lo que es lo mismo, secante cuadrada de b por b'. Ejemplo, primero, y igual a tangente de x. B es igual a x por comparación, b es igual a x. Por lo tanto, la derivada de b con respecto a x, que es b', va a ser igual a la derivada de x con respecto a x, que es igual a 1. La solución de la derivada es y' es igual a secante cuadrada de b, secante cuadrada de x, por b', que es 1. Entonces me queda secante cuadrada por 1, me queda secante cuadrada de x. El siguiente, número 2.
y igual a tangente de x a la 9. Aquí la función b ya es x a la 9. Por lo tanto, su derivada va a ser derivada de x a la 9 con respecto a x. El 9 pasa para acá, para abajo. Me queda 9x a la n menos 1, a la 9 menos 1. Y me va a dar igual a 9x a la octava. La solución, por lo tanto, va a ser secante de b, que es esto, por la derivada de b', ¿no? Por b', aquí está. Ya lo tenemos. Tercer ejemplo. Y igual a tangente de 7x quinta más 8x cúbica más 30. Ahora la función b es todo esto. ¿Cuál va a ser la derivada de esta función? b'. De de x igual a b', y va a ser igual a ¿qué? A 7 por la derivada de x quinta con respecto a x, más 8 por la derivada de x cúbica con respecto a x, más la derivada de 30 con respecto a x. Muy bien, entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar b' va a ser igual a 7, el 5 está en la potencia n, pasa para acá, nos queda 7 por 5x a la 5 menos 1, más 8, el 3 pasa para acá, por 3x a la 3 menos 1, más la derivada de cualquier constante, hay que recordar que es igual a 0. Por lo tanto, me quedaría el resultado de b' así, 7 por 5, 35, x a la 5 menos 1, x a la 4, más 8 por 3, 24, x a la 3 menos 1, x a la 2. Y ahora sí, ¿cuál va a ser el resultado de esta derivada de esta función? Su derivada va a ser secante cuadrada de b, ¿qué es esto? Secante cuadrada de b por b', ¿qué es esto? Y ahí tenemos el resultado de la fórmula número 15. La fórmula número 16 es derivada cotangente de b con respecto a x, y me va a quedar menos cosecante cuadrada de b por la derivada de b con respecto a x, que finalmente me viene quedando menos cosecante cuadrada de b por b'. Como ejemplos tenemos y igual a cotangente de x. Aquí b es igual a x, por lo tanto db de x, que es b', es la derivada de x con respecto a x, y me queda 1. Entonces, ¿cuál es la derivada de y igual a cotangente de x? Y' va a ser igual a ¿qué? A menos cosecante cuadrada de b, que es x, por b', que es 1. Y esto por 1 me queda exactamente lo mismo. En el siguiente ejemplo, y igual a cotangente de x a la quinta. Aquí ya b equivale a x a la quinta. Por lo tanto, derivada de b con respecto a x, que es b', va a ser igual a la derivada de x a la quinta con respecto a x. ¿Cómo la derivamos? El 5, que es la n, pasa para acá y me queda 5x a la 5 menos 1. Finalmente me viene quedando 5x a la cuarta. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta derivada? Y' va a ser igual a menos cosecante de b, que es cosecante de x a la quinta. Cosecante de x a la quinta por b' o por su derivada, que es 5x a la cuarta. Muy bien. Tercer ejemplo. Y igual a cotangente de todo esto que está aquí. Ahora la función b es todo esto. Está plasmado aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de b con respecto a x? Su b'. Va a ser 3 por la derivada de x a la 10 con respecto a x, menos 5 por la derivada de x a la 7 con respecto a x, más 4
por la derivada de x a la quinta con respecto a x. Entonces bien, b' me va a quedar igual a, vamos a ver, 3, que multiplica, el 10 es la n, pasa para abajo, me queda 10 por x a la n menos 1, a la 10 menos 1, menos 5 por, el 7 pasa para abajo, 7x a la 7 menos 1, más 4, el 5 pasa para acá para abajo, por 5, x a la 5 menos 1. Hacemos las operaciones y nos queda 3 por 10, 30, x a la 10 menos 1, 9, menos 5 por 7, 35, x a la 6, más 4 por 5, 20, x a la 4. ¿Cuál es el resultado de esto? Es y' igual a menos cosecante cuadrada de b. ¿Cuál es b ahora? B es todo esto. Aquí está. Por b' por su derivada. Aquí está la derivada. Y eso nos da el resultado de la tercera derivada de cotangente de una función. Bien, continuamos con las fórmulas de derivación. La fórmula 17 nos dice que la derivada de la secante de una función con respecto a x es igual a la secante de b por la tangente de b por la derivada de b con respecto a x, que equivale a lo mismo que tenemos aquí, secante de b tangente de b por b'. De los ejemplos del más sencillo al más elaborado, tendríamos número 1, y igual a secante de x. Aquí, por comparación, b es igual a x. Por lo tanto, la derivada de b con respecto a x, que es b', va a ser igual a la derivada de x con respecto a x, y esto es igual a 1. Entonces, el resultado de esta primera derivada de y igual a secante de x es secante de x por tangente de x por 1. Y esto por 1 me da secante de x tangente de x. Ejemplo número 2. Y igual a secante de 7x a la quinta. Aquí la función b es 7x a la quinta, por lo tanto, su derivada va a ser 7 por la derivada de x a la quinta con respecto a x. Y esto me va a dar igual a 7. Recuerden que la n, el 5 pasa para acá, 7 que multiplica 5x a la 5 menos 1. Y me queda finalmente 7 por 5, 35x a la 4. Por lo tanto, la derivada de y igual a secante de 7x quinta, su derivada es secante de 7x a la quinta por tangente de x a la quinta por la derivada de b, que es 35x a la 4. Ejemplo número 3. Y igual a secante de 3x cúbica, 3x a la 8, menos 7x cuadrada más 20. Aquí la función b es esta que está aquí, acá la tenemos. Por lo tanto, su derivada, la derivada de b' va a ser que 3 derivada de x a la 8 con respecto a x, menos 7 derivada de x al cuadrado con respecto a x, más la derivada de 20 con respecto a x. Y esto me va a dar 3 por el 8, la n, recuerden, pasa para abajo, entonces 3 por 8, x a la 8 menos 1, menos 7, el 2 pasa para abajo, por 2, x a la 2 menos 1, más la derivada de 20, que es la derivada de una constante que vale 0. Y finalmente me queda que b' es igual a 3 por 8, 24x a la 7. 8 menos 1, x a la 7. Menos 7 por 2,
14x a la 1. ¿Cuál es el resultado de esta derivada? Pues va a ser secante de b, aquí está, por tangente de b. Fíjense que b ahora para nosotros es esta, por la derivada de b con respecto a x es esta. Y así llegamos al resultado de la derivada de esta función. Fórmula 18, que es derivada de cosecante de b con respecto a x. El resultado es menos cosecante de b por cotangente de b por db de x, que equivale a b'. Ejemplos. Número 1. Y igual a cosecante de x. B es igual a x, nada más comparando esto con esto. B es igual a x, por lo tanto, la derivada de b con respecto a x, que es b', va a ser igual a ¿qué? A la derivada de x con respecto a x, y eso es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de esta función de cosecante de x va a ser igual a menos cosecante de x, menos cosecante de b, menos cosecante de x por cotangente de x por 1. Y esto por 1 me queda exactamente lo mismo. Segundo ejemplo, y igual a cosecante de 15x. Aquí b equivale a 15x. Por lo tanto, la derivada de b con respecto a x, que es b', va a ser igual a 15 por la derivada de x con respecto a x. Y eso va a ser igual a 15. Recuerden que derivada de x con respecto a x es igual a 1. Entonces me queda 15 por 1, 15. Y el resultado final es y', su derivada va a ser igual a menos cosecante de 15x por cotangente de 15x por 15. El resultado de esta derivada de esta función. Tercer ejemplo, aunque aquí faltó el número. Tercer ejemplo. Y igual, tercero, y igual a cosecante de todo esto, donde ahora b es todo esto, como lo tenemos aquí. Por lo tanto, su derivada, su b', la vamos a calcular de esta manera. Va a ser 3 por la derivada de x a la séptima con respecto a x, menos 8 la derivada de x a la quinta con respecto a x, menos, perdón, aquí es más o menos, es un problema del signo aquí, perdón, aquí es más, lo de menos, ahí no tiene importancia, es más. Entonces nos va a quedar 3 por la derivada de x a las 7 con respecto a x, más 8 la derivada de x a la quinta con respecto a x, menos 3 por la derivada de x cuadrada con respecto a x, más la derivada de 100 con respecto a x. Y esto nos va a quedar así. B' va a ser igual a 3 por el 7 pasa para acá, nos queda 7x a la 7 menos 1, más 8, el 5 pasa para acá para abajo, y nos queda 5x a la 5 menos 1, menos 3, el 2 pasa para abajo, nos queda 2x a la 2 menos 1, más la derivada de una constante equivale a 0. Muy bien. Multiplicamos 3 por 7, 21, x a la 7 menos 1, x a la 6, más 8 por 5, 40, x a la 5 menos 1, x a la 4, menos 3 por 2, 6, x a la potencia 1.
ya tengo ya la derivada, B'. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado es Y' es igual a menos cosecante de B, aquí está, esto es B, por cotangente de B, y finalmente por B', aquí está. Este es el resultado de esa derivada.